El objetivo de este video es la medición continua de la temperatura durante las fases activa y pasiva del proceso de compostaje de residuos orgánicos domésticos para relacionarla con la actividad microbiana existente en la matriz elaborada. Los microorganismos no saben que están ayudando a tratar los residuos orgánicos domésticos, por lo que desconocen el grado de ineptitud como gran parte de la humanidad ha dejado de aprovecharlos. De hecho, los microorganismos evolucionaron y fueron seleccionados para aprovechar la energía y las biomoléculas que los residuos contienen y los emplean, 1, para sobrevivir, 2, multiplicarse y 3, mantener la especie. Para entender el origen del calor que surge de nuestra pila de compost, es necesario explicar algunos conceptos de metabolismo microbiano. Los residuos orgánicos domésticos están conformados de moléculas complejas que son degradadas por enzimas microbianas específicas hasta obtener moléculas simples. Posteriormente, las moléculas simples son empleadas por los diversos microorganismos para aumentar sus poblaciones y con eso consumir rápidamente los sustratos remanentes. Simultáneamente, otros microorganismos emplean las moléculas y la energía disponibles para sintetizar o construir las moléculas que conforman el compost. Derivado del metabolismo microbiano, se emite energía o ATP al sistema. Esta energía puede ser medida indirectamente como la temperatura. Entonces, la temperatura refleja el nivel de actividad microbiana. En relación al sistema de compostaje empleado tenemos los siguientes números. Se empleó un bioreactor con capacidad para 60 litros. Los residuos orgánicos remanentes con los que se comenzó fueron 12.5 kilos. Ellos recibieron los residuos frescos que se mezclaron por solo 2,5 minutos a 3 minutos cada miércoles y cada sábado. Se recibieron en total residuos frescos por 27 kilos y en 8 semanas la cantidad de compost que se produjo fueron de 12.5 kilos. No se adicionó agua durante la fase activa del proceso de compostaje, esto es, mientras estuvieron recibiendo residuos. Únicamente se adicionó 1 litro de agua en la última semana de la fase pasiva o de maduración del compost. Se empleó un data logger que registró la temperatura cada 15 minutos durante la fase activa o de adición de los residuos orgánicos domésticos y durante la fase pasiva o de maduración del compost. En relación a la ubicación del data logger, tenemos nuestro contenedor de 60 litros donde va nuestra materia orgánica que vamos a compostar. Vamos a ubicarlo en horizontal en el tercio inferior del cono formado y en horizontal sobre el eje de simetría del cono. En esa intersección, ahí va el data logger. Todos los miércoles y sábados se extrajo el equipo, se descargaron los datos registrados y se obtuvo una gráfica en el software específico. Después del mezclado de los residuos, el equipo se volvió a colocar en la posición ya indicada. Este manejo se realizó en 16 ocasiones. Esta gráfica muestra las temperaturas registradas por el data logger cada 15 minutos durante las fases activa y pasiva del proceso de compostaje de residuos orgánicos domésticos. Con una línea azul se indica el límite superior donde se consideran las temperaturas como frías. La línea horizontal verde indica el límite superior donde se consideran las temperaturas como tibias. La línea horizontal roja indica el límite superior donde se consideran las temperaturas como calientes. Entonces, en la zona azul, los microorganismos que sobreviven y se reproducen son considerados como psicrófilos. En este rango de temperatura, los hongos y las levaduras son los principales actores que descomponen alimentos. En la zona verde, los microorganismos son considerados como mesófilos. Aquí, además de proliferar algunos géneros de hongos y levaduras, también trabajan los actinomicetos y muchas bacterias. En la zona roja, los microorganismos que sobreviven y realizan gustosamente el trabajo de descomposición son los termófilos, principalmente las bacterias conocidas como heterótrofos ambientales. Si dentro de tu proyecto de compostaje no se alcanzan temperaturas superiores a 55 grados centígrados por 72 horas, es altamente posible que los microorganismos patógenos existentes puedan sobrevivir y multiplicarse. Esos agentes provocan enfermedades en humanos, animales y plantas susceptibles.
Por arriba de los 60 grados centígrados, solamente un reducido número de bacterias termófilas sobrevivirá formando esporas, pero otros microorganismos muy resistentes a la temperatura, llamados hipertermófilos o arqueas, encuentran agradable vivir y trabajar en estas temperaturas. De hecho, muchas enzimas que usamos en la vida diaria fueron extraídas de este tipo de microorganismos. Un ejemplo es la enzima polimerasa TAC, empleada en la técnica de PCR usada para diagnosticar la presencia del COVID-19. ¿A poco no estuvo padre la explicación de los rangos de la temperatura y los microorganismos que en ellas operan? Por eso, al terminar mis videos, siempre les pido que apliquemos ciencia al proceso de compostaje. En relación con la tendencia de las temperaturas, las flechas azules indican los momentos donde la temperatura fue disminuyendo, lo que reduce la eficiencia de la descomposición, y eso no es adecuado para el proceso de degradación. Por otro lado, las flechas amarillas indican los momentos de la semana, los miércoles y sábados en que los residuos fueron volteados para suministrar aire donde se encuentra el oxígeno. Entonces, los volteos estimularon el retorno de la actividad microbiana y con ello el aumento de la temperatura por parte del consorcio que se estableció en el sistema y realizó la descomposición de los residuos orgánicos domésticos. Resumiendo, durante la fase activa o de adición de los residuos, la temperatura va aumentando gradualmente hasta alcanzar un pico. Posteriormente, durante la fase pasiva, cuando los residuos dejaron de adicionarse y debido a que las poblaciones microbianas se encuentran en su mayor cantidad, los residuos remanentes son degradados rápidamente, por lo que la temperatura se fue disipando gradualmente. Finalmente, debido a que el compost formado perdió masa aislante y sigue exponiéndose a las condiciones ambientales, principalmente la ventilación, es que la temperatura se disipó y se mantuvo en niveles ambientales. En relación a las preguntas iniciales de estudio, que ahora son conclusiones, tenemos: ¿la temperatura alcanzada dentro del sistema utilizado es igual durante la fase activa y en la pasiva? No, durante la fase activa la intensidad de la temperatura fue mayor que durante la fase pasiva. A la pregunta, ¿cuándo se alcanza la temperatura máxima? Tenemos que algunos días después de la última adición de residuos, ya que estos sirvieron de aislamiento para el calor generado. A la pregunta, ¿la temperatura puede indicarnos indirectamente cuándo termina el proceso de compostaje? Sí, debido a que la temperatura sigue un patrón cíclico, después de llegar al pico de calor, esta tiende a reducirse gradualmente hasta estabilizarse con la temperatura ambiental. Finalmente, a la pregunta, ¿es posible realizar algún manejo que estimule la actividad microbiana? Tenemos que los volteos continuos y programados es el manejo que más impacta positivamente la actividad microbiana. Al realizarlos, también se puede revisar el nivel de humedad, la presencia de olores desagradables, así como el desarrollo de larvas o la visita de hormigas. Apliquemos ciencia al proceso de compostaje para acelerarlo y con eso beneficiar la salud del planeta.